Vivimos tiempos de angustia, tiempos de crisis y de incertidumbre. Los liderazgos políticos, las instituciones y las estructuras de poder se derrumban sin que nada las detenga. Y no es normal que esto suceda, al menos no de esta forma. Usted no se equivoca. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. No es la primera vez que nuestro país atraviesa periodos de crisis tampoco, ni será la última. Pero sí es la primera vez en que somos capaces de ver y estudiar la convulsión política de una manera tan cercana y tan de cerca que nos revela su naturaleza, sus antecedentes y su ingeniería. Sí, los periodos de crisis siempre anteceden a los grandes cambios. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país. Pero si algo nos enseñan los procesos políticos de este siglo, es que esta crisis son más ingeniería social y estrategia de largo plazo que otra cosa. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba mi hipocresía. En el siglo XXI ya no existe tal cosa como un levantamiento popular espontáneo, si es que alguna vez existió. La minoría organizada, por sobre la mayoría desorganizada, es un principio general del activismo y la política muy aprendido y enseñado en el aparato organizacional de los partidos, pero muy pocas veces discutido abiertamente en la opinión pública. Mal que mal, un buen mago nunca revela sus secretos. No le estoy hablando de una conspiración ni un veral de redes sociales. Le estoy hablando de un proceso muy bien documentado y estudiado por las agencias de inteligencia, cuerpos de defensa, policías y agencias de seguridad interior de las naciones más desarrolladas y experimentadas en los conflictos bélicos y la diplomacia internacional. El trabajo de una minoría muy bien organizada, posicionada, financiada y decidida que lleva un proceso de ingeniería social para tomar control e influenciar a la mayoría desorganizada de cualquier institución, organización, espacio o incluso un país completo. La subversión ideológica, guerra psicológica o ingeniería social clásica. En plena Guerra Fría, un ex agente de la KGB, un desertor de conciencia, Yuri Bezmenov, comenzó a divulgar los conocimientos que alguna vez él mismo utilizó para llevar las ideas de la revolución marxista-leninista a otras naciones y así llevar a cabo un proceso de subversión ideológica que acercara a esas naciones al eje soviético. Entendiendo que, en las democracias liberales de Occidente, el poder político y diplomático supera por mucho el poder de las armas. Era el supremo arte de la guerra, como diría Sun Tzu. Una manera de conquistar y dominar naciones sin siquiera disparar un tiro. No serían las divisiones de Stalin las que le darían el poder e influencia a la revolución, sino los propios ciudadanos de las naciones enemigas, quienes obligarían a sus autoridades a capitular. Bezmenov nos describe el proceso como guerra psicológica, subversión ideológica o contramedidas y lo separa en 4 grandes etapas. Desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Etapas cíclicas que se pueden repetir hasta lograr el objetivo, el control, el poder y la sumisión, en un periodo que va desde 20 a 30 años. La subversión es entonces el arma perfecta para atacar a las democracias liberales, pues se utiliza sus propias instituciones y valores para destruirla. La democracia se transforma en populismo, la tolerancia da paso al autoritarismo y las instituciones que antes servían a la paz y al entendimiento se vuelven las principales sembradoras del caos, del conflicto y ya no defienden a los ciudadanos, sino a sus agresores. La subversión es capaz de cambiar la percepción de la realidad a tal punto que, sin importar la cantidad de información que se presente, los individuos serán incapaces de razonar o llegar a las conclusiones sensatas que le llevarían a defenderse a sí mismos, a su familia, a las instituciones o a sus naciones, diría Bezmenov. El individuo desmoralizado y subvertido no es capaz de distinguir la verdad, aunque se le ponga enfrente. No comprenderá la gravedad de lo que hace. Es entrenado para reaccionar a estímulos fabricados y a tejer la soga que le terminará por ahorcar. El proceso no parte con el pueblo, el campesinado o cualquier otro relato romántico que escuche en sus canciones o se lea en sus libros. Parte con los estudiantes, los artistas, los profesores y las hegemonías culturales. Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. La primera etapa, la más importante de todas, es la desmoralización. Se caracteriza por la descomposición del tejido social. Todos contra todos por cualquier motivo.
Hombres contra mujeres, trabajadores contra empleadores, hijos contra padres y un constante estado de conflicto civil. La pérdida total de cualquier brújula moral y el total relativismo al momento de juzgar el bien y el mal. La mayoría desorganizada siempre está al alcance del control de la minoría organizada. La fuerza que la rabia genera es el combustible que necesitan para destruir cualquier amenaza y que sea la propia gente quien les dé poder para, supuestamente, solucionar los problemas que ellos mismos crean. Toma de 15 a 20 años, el tiempo requerido para educar a una generación, o reeducarla en cualquier ideología que altere su percepción de la realidad. Aunque claro, ellos creerán que están siendo educados en ver una realidad que otros no ven. Y claro que no la ven, porque la realidad no tiene nada que ver con la forma que a ellos se les enseña. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Va. Ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia y no hacen nada. El tiempo requerido para fabricar un relato político falso, escrito en pizarra con el fin de simpatizar al frustrado, al resentido y al odioso. Históricamente el sujeto más susceptible a toda clase de engaños, siempre por ser el más arrogante y manipulable. Para esto es necesario un batallón de influenciadores, especialmente periodistas, artistas y profesores, pues esta es la generación a la que se le ha enseñado a tener una versión alterada de la realidad y a no cuestionar nada fuera del relato aprendido. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Tendrá hambre por cualquier medio o estímulo que le diga que sí tiene la razón. Estos influenciadores, nuevamente, no son ni los más talentosos, ni los más preparados, ni mucho menos los más capaces. Son los más obedientes, cínicos y arrogantes. Nuevamente, los más manipulados. En este primer encuentro de arte callejero feminista tendremos muchas actividades para compartir talleres, conversatorios, intervenciones, performance, literatura, poesía, música, teatro. Las y les esperamos. Se les educa en la repetición, se les enseña a reaccionar de manera determinada ante ciertos estímulos, como el perro Pavlov, y se les retroalimenta desde una burbuja artificial compuesta por los influenciadores, especialmente los artistas. El terreno emocional de un adolescente es vital para manejar su identidad. El premio dorado. Quien ha construido una identidad falsa hará cualquier cosa por defenderla, incluso mentir y engañarse a sí mismo, como un adolescente desmoralizado. La avanzada cultural para instalar un relato falso de la historia de Chile, la realidad, la moral y el valor de la verdad comenzó en los 90, tras el retorno a la democracia. Ahí se formó la futura minoría organizada que prepararía el camino para el proceso de Desmenov. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. El falso relato de santos contra demonios se instaló en un proceso de unos 15 años, justo a tiempo para la Revolución Pingüina, donde una enorme cantidad de jóvenes entró a la educación superior, con una enorme crisis de identidad y un país lleno de conflictos. Una derecha llena de culpa y una izquierda que se había posicionado como los dueños de la historia y de la moral, y comenzaba a posicionarse en la cultura, la prensa y la hegemonía cultural. A la generación pingüina que llegó a las universidades se les enseñó que no vendrían a estudiar, vendrían a luchar a la universidad. Que el terrorismo fue una lucha poética y romántica, donde las víctimas eran muertes necesarias, casi justificadas por el ideal. Que los grandes conflictos del año 70 fueron el intento del poder para detener el sueño socialista que ahora sí estaba a punto de resultar. No les explican que el camino que tomó la historia fue la consecuencia de una guerra civil inminente, producto de un sector que estaba dispuesto a hundir el país en la miseria con tal de jugar a la revolución en sus cenizas. Tan exitoso fue su proceso, tan optimizada la ingeniería social, que vimos, incluso a la oposición política a este proceso, cambiar de lenguaje. A mí me dicen que me estoy subiendo al carro del apruebo de ellos. No, ya nos subimos. La derecha se subió. O sea, se sumó a una reforma enteramente inconstitucional. Estamos construyendo mayoría en el país. Ahora todo era un derecho. Todo debía llevar la palabra social y la tolerancia tenía que ser absoluta.
Cuestionar, corregir, enojarse o incluso preguntar era un acto fascista, retrógrado e injustificable, castigable incluso con la violencia. Esas generaciones fueron, después, parlamentarias, periodistas, artistas, escritores, políticos y profesionales. Ya desmoralizados y subvertidos, formaron a la generación que repitió el ciclo, 15 años después, en el supuesto estallido social de 2019, protagonizado por una juventud, nuevamente como en 2006, subvertida, ideologizada, entrenada para responder a estímulos y obediente a la brújula moral rota que aprendieron ahora desde el liceo incluso. En Chile, al estado de emergencia decretado por 15 días se le suma el toque de queda desde esta madrugada en la capital Santiago y en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Las llamas han prendido en supermercados, vehículos y autobuses. Tras los disturbios y una ola de violencia que se ha cobrado la vida de 3 personas en el incendio y saqueo de un supermercado en Santiago, el presidente Sebastián Piñera ha decidido suspender el alza del precio del metro. Mujer, el hombre es tu enemigo. Debes odiar y obedecer, así harás justicia. Yo te diré quiénes son los representantes del patriarcado para que vayas y les destruyas. Recuerda que no merecen dignidad, ni derechos, ni libertad, que sí mereces tú, dueña de la moral, la historia y la gran justiciera social. Hombre, tus valores son el enemigo, debes odiar y obedecer, así harás justicia. Yo te diré quiénes son los fascistas capitalistas y amos del mundo, a los que debes destruir. Recuerda que no merecen dignidad, ni derechos, ni libertad, que sí mereces tú, dueño de la moral, de la justicia y gran justiciero social. Asimismo, joven, compatriota, mapuche, ciudadano, trabajador, activista y, en última instancia, terrorista. Que claro, como te enseñé, es solo un término que los latifundistas y destructores de la tierra utilizan para dominar a lo único que se interpone entre sus garras y el poder, tú. Porque te temen, te llamarán terrorista, pero tú eres un héroe y debes seguir luchando. Dame el poder. Cuando culmina esta etapa, se puede distinguir el éxito, pues se ha conquistado el relato político dominante, se ha construido una identidad falsa, se dominan los espacios de comunicación e influencia, directamente a través de periodistas, artistas, profesores, estudiantes y medios. Y a los jóvenes, precisamente el objeto más importante de la etapa, no se les puede cambiar ya, no se les puede enseñar ni se puede razonar con ellos, solo admiten una respuesta, la suya, o más bien la que se les enseñó. Aunque les demuestren la verdad con hechos, datos, información o la propia realidad sobre las pensiones, las leyes, el orden o el género, no reaccionarán. Han sido completamente desmoralizados. Su sistema moral ha sido descompuesto. No distinguen la verdad de la emoción. Reaccionan a condicionamientos aprendidos. Han perdido todo sentido del valor. Están sumidos en una profunda crisis existencial, pues la identidad que han construido ha sido artificial, creada por la minoría organizada en los medios, las universidades, el arte y la prensa, con paciente y constante ingeniería social. En esta etapa, la realidad es una anécdota. Los hechos no les dicen nada. Puedes llevarlos a la miseria cubana, la corrupción argentina o el hambre venezolana, pero no puedes hacer nada para cambiar lo que no quiere cambiar. Ven incluso cualquier intento de razonar o debatir como un insulto o una ofensa, que claro, ahora son actos de violencia intolerables a sus ojos. Este fue el panorama que se vivió el domingo en Santiago de Chile. Por lo menos 2 iglesias del centro de la capital fueron quemadas durante la jornada. Los 2 templos se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro del llamado estallido social. El secuestrado defiende a su secuestrador, pues no concibe nada fuera de la identidad que se le enseñó desde joven. La verdad es demasiado incómoda. Esta juventud desmoralizada es el arma perfecta de la guerra moderna, donde los soldados no llevan fusiles, sino carteles. Existen las armas de distracción masiva y las primeras víctimas son la verdad, los valores y la moral. Las siguientes etapas son fáciles y relativamente más cortas. Un periodo de desestabilización en el que se utiliza a los desmoralizados para destruir las instituciones o pilares que pudieran ser una amenaza a la siguiente etapa. Destruir cualquier resistencia que quede o cualquier espacio que pueda presentar una amenaza futura al poder, el objetivo final del proceso. Luego viene, y en esta etapa nos encontramos, la crisis, el momento de inflexión del ciclo. En esta etapa se lleva a cabo el gran cambio de manera indiscreta y se revelan los verdaderos fines. Cambio en el orden político y social, en las estructuras del poder, en el rol de los diferentes estamentos de la sociedad y la caída de las últimas instituciones que sostengan
lo que hubiera sobrevivido del sistema moral anterior. Es muy difícil que una sociedad sobreviva completamente a este proceso de crisis. Generalmente siempre queda dañada y debilitada, para que el ciclo vuelva a empezar tras el último paso, la normalización. La normalización es la etapa en que se utiliza todo lo ganado anteriormente para obligar a todas las partes a aceptar el nuevo orden. Se cimenta todo lo ganado y se defiende cada avance en la cuota de poder. Se persigue toda oposición, toda disidencia y ya se puede actuar con un mayor grado de tolerancia frente a la opinión pública. Claro, porque en gran medida la opinión pública la maneja ahora la minoría organizada. ¡Le cortamos la cabeza! Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar. Si en esta etapa no se han alcanzado ya las cuotas de poder o los cambios perseguidos, entonces se reinicia el ciclo. Se desecha la generación que ya cumplió su cometido y que probablemente ya no nos apoye, y se entrena a una nueva para repetir todo el proceso de nuevo. Desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Todas las veces que sea necesario, hasta llegar a controlarlo todo, tener el poder indiscutible y la rendición incondicional de cualquier clase de posible oponente. En esta etapa ya no es necesario volver al ciclo, pues ya se conquistó el poder absoluto. No importa el hambre, la miseria o la destrucción de una nación, ya se tiene el poder, la sumisión y el control. Chile se encuentra en una profunda crisis, no en una revolución popular. Eso no existe. Debemos poner cada mano, cada mente, cada corazón y cada espíritu al frente para dar la pelea contra la ingeniería social. Debemos recuperar el valor de la verdad en la sociedad, volver a levantar una moral, una sociedad libre, un proyecto nación y restaurar la legítima identidad que como país nos corresponde. No seremos nuevamente presas del miedo que pretenden inculcarnos una generación de niñitos que quiere jugar a la revolución con nuestra sangre. No debemos permitir que se siga teniendo una moral descompuesta, valores destruidos, instituciones atacadas o los propios pilares de nuestra nación erosionados. Es cierto, perdimos la primera batalla, pero daremos la pelea. Por usted, por mí, por nuestros hijos y los hijos de ellos. Por una nación. Los que están en el poder político y mediático quieren tener más control sobre nosotros y solo nuestra constitución, nuestros valores y nuestra identidad podrán impedírselo. Ni un paso atrás. Soy Pedro Vidal, activista de MR para Fundación Nuevamente.